para estar pendientes de no ahogarnos, ¿verdad? Pendiente de lo que comemos. Bueno, vamos a por el texto 21. Entramos ya en el capítulo 21. Ya estamos, todavía quedan, versículo 10 sesiones, porque es larguito el libro de Hechos, ¿verdad? Y tiene un montón de... En realidad, tiene 28 capítulos y ya vamos por el 21. Poco a poco lo vamos consiguiendo. Amén. Y después, a ver qué libro veis pensando, qué libro queréis. Ya hemos leído, hemos hecho uno de Pablo, el de Gálatas. Bueno, pues a lo mejor podríamos hacer Efesios o cualquiera de esas cartas. Son increíbles y tienen un montón de documentos, ¿verdad? Y de cosas interesantes para nuestras vidas. Pero de momento vamos a terminar Hechos. Hechos 21 del 1 al 16. Vamos a por ello. Después de separarnos de ellos, de la iglesia de Efesos, ¿verdad? Estaban allí, que lloraron y estuvo. Acordaros de que no lo de ayer, porque hubo un kick-ass, nos adelantamos el lunes, ayer retrocedimos, hoy saltamos, todo eso ya se ha despedido, ya le ha dado las órdenes a todos los obispos y a todos los diáconos, ¿ok? Y ahora ya, después de separarnos de ellos, de los efesos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos descendían a Pablo por el Espíritu, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados, todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemainada, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quienes, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Un segundito. Hanna, estoy en light, es importante. ¿No me puedes llevar a la biblioteca? No, lo siento, vale. Bendito. Chao. Bueno. Perdón, seguimos. Dice, quien viendo a verlos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros a Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Menasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. La convicción presupone un propósito claro. Josué y Caleb estaban convencidos de que Dios le había dado la tierra a Israel, la tierra de Canaán.
Débora estaba convencida de que Dios le había dado la victoria a Israel. David estaba convencido de que Dios juzgaría a Goliat y protegería a Israel de los filisteos. Daniel, Sadrach, Mesac y Abel-Negó estaban convencidos de que el Dios verdadero que se debía adorar en vez de los ídolos. Pablo estaba convencido de que se movía y ministraba en el propósito y el poder de Dios. De esta convicción inquebrantable provenía su valor indomable. El relato de los viajes de Pablo retrata a un hombre motivado por cumplir la prioridad de suplir las necesidades de los pobres y unificar la Iglesia. Muestra que la fortaleza de su valor deriva de la devoción a obedecer lo que él sabía que eran prioridades divinas. Viajar en el barco que navegaba directamente a través del Mediterráneo hacia Palestina permitió a Pablo y los demás pasar tiempo en Tiro y aún llegar a Jerusalén a tiempo para el día de Pentecostés. El apóstol no había fundado la iglesia en Tiro, y quizás no había conocido a los cristianos de esa ciudad, ya que la iglesia la debieron haber fundado creyentes que huyeron de la persecución que estalló en Jerusalén después del martirio de Esteban. Persecución dirigida, irónicamente, por el mismo Pablo. En Tiro, como en tantos otros lugares, el Espíritu Santo advirtió a Pablo de la persecución que enfrentaría en Jerusalén. Los creyentes de Tiro, por el Espíritu, previeron el sufrimiento que el apóstol cuando llegara a su meta. Era solo natural que intentaran disuadirlo de ir a Jerusalén, exactamente como pronto harían algunos de sus más viejos amigos. El mensaje del Espíritu para Pablo en Tiro, igual que en otras partes, era una advertencia, no una prohibición. Ni la amenaza de persecución ni las súplicas de los creyentes bien intencionados pudieron impedir que Pablo cumpliera su llamado. Retuvo el valor de su convicción a pesar de las repetidas advertencias de una severa persecución una vez que llegara a Jerusalén. Nada podía disuadirlo de llevar a cabo la tarea que el Señor le había asignado. Cualquiera que haya sido la naturaleza profética del ministerio de las 4 hijas de Felipe, ellas no profetizaron en esta ocasión con relación a Pablo. Fue otro profeta quien lo hizo. Después que el grupo apostólico se quedaran algunos días en la casa de Felipe, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Esa profecía representa de modo gráfico el inminente arresto de Pablo en Jerusalén. En una dramática representación evocadora de los profetas del Antiguo Testamento. Las dramáticas acciones y las palabras de Agabo eran una advertencia para Pablo de lo que le esperaba en Jerusalén y una prueba para el valor del apóstol. Igual que los creyentes en Tiro, los cristianos de Cesarea quedaron horrorizados al saber el destino de Pablo. Junto con Lucas y los demás compañeros del apóstol, los de aquel lugar comenzaron a suplicarle que no subiese a Jerusalén. El amor y la preocupación de los hermanos por el amado apóstol les motivaron, en vista de su inevitable captura, a tratar de disuadirlo de que arriesgara la vida. La respuesta de Pablo reflejó su disposición de pagar cualquier precio requerido para completar la tarea que el Señor le había asignado. Por fin, al comprender que no podían persuadir a Pablo de que cancelara sus planes de ir a Jerusalén, los demás creyentes dejaron de insistir y dijeron: hágase la voluntad del Señor. Esa no era una resignación fatalista, sino de plena confianza en la soberanía y perfecta voluntad de Dios. Al no poder disuadir a Pablo y hechos los preparativos, él y sus compañeros subieron a Jerusalén. A pesar de los malos presagios, vinieron también de Cesarea con el apóstol y su grupo algunos de los discípulos, llevándole a uno llamado Manasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien se irían a hospedar. En lugar de permitir que los temores de ellos los afectaran,
El valor de Pablo los motivó. Ellos también sabían que se irían a arriesgar al identificarse con él. Sin embargo, estuvieron dispuestos a aceptar ese riesgo porque el apóstol lo estaba tomando. El valor del hombre era contagioso. Bueno, un super Pablo, ¿verdad? Un super Pablo que a veces uno dice, wow, pues yo si estuviera en el pellejo de Pablo, ¿qué hubiera hecho, no? ¿Qué hizo Cristo, verdad? Y sabía perfectamente dónde estaba ubicado. Digamos, Pablo estaba siguiendo los pasos de Cristo, ¿verdad? Yo no estoy aquí para salvar mi vida, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y él sabía perfectamente que la voluntad del que le estaba enviando a él, Jesucristo, era que llegara a Jerusalén. Había cosas pendientes, vamos a ver mañana, es un capítulo muy interesante, ¿no? Donde Pablo tiene que... bueno, mañana lo vemos, no vamos a descubrirlo, no haremos spoiler. Entonces, tenía que subir, ¿verdad? Y él, en el espíritu, lo sabía. Y yo meditando en eso, en el espíritu, digo, yo estaré haciendo lo que Dios, si Dios me manda a hacer algo, me dará el valor, tendré el valor para hacerlo. Claramente viendo cómo es el Evangelio y viendo un poco cómo funciona todo esto, Dios no te va a mandar algo que no estés preparado para hacer. Él, en las parábolas, Jesús menciona que según digamos, la valía de cada uno, así es como da. No a todos les da la misma cantidad. Y cuando hablo de cantidad no estoy hablando de dinero o de dones, estoy hablando también la misma cantidad de compromiso, ¿verdad? No lo mismo el que le dio 5 que el que le dio 3 que el que le dio 1, ¿verdad? Al que le dio 1 sabía perfectamente que iba a desperdiciar ese 1, con lo cual no le iba a dar 5, sabiendo que iba a desperdiciar. Sin embargo, al que le dio 5 sabía que tenía capacidad, 5 talentos, ¿verdad? Entonces, no te preocupes, no se trata de ti. Se trata, él sabe, te conoce y bajo el concepto, y tampoco por tu valía, es decir, ay, me voy a preparar para que Dios me pueda dar mucho. No se trata de eso. No se trata de eso porque se trata de Él. Cuanto más nos demos cuenta de que el ministerio es Él, la iglesia es Él, la cabeza es Él, y nosotros, y cuidado, porque a veces crees que eres el cuerpo completo, y simplemente eres un trocito del cuerpo, porque cuando habla de cuerpo está hablando de iglesia, ¿no? No está hablando de ti. Dios no dice, uy, yo con Pablo tengo suficiente. No, ahí veis que por todos lados había iglesias, había hermanos, estaba construyendo todo un grupo, personas que luego van a sufrir, ¿verdad? Porque va a haber mucha persecución en Roma y, bueno, algunos no llegarían a la persecución porque se irían antes con el Señor, otros vinieron después de la persecución y ahora nosotros estamos aquí disfrutando, ¿verdad? De un tiempo que, aunque entre comillas está un poco raro, de momento tenemos mucha libertad. Por eso digo, estamos en las vacas gordas, no estamos como estaban en aquellos tiempos la iglesia, ¿verdad? Cuando era perseguida por los romanos, por los judíos, por los romanos y por Satanás, que siempre es el perseguidor. Entonces, bueno, pues no te consideres útil. Es que, ¿qué haría? Como dice, ¿qué haría Dios sin mí? No. Porque somos parte del cuerpo. O sea, tú siempre tienes que darte cuenta de que eres parte del cuerpo, eres parte de lo que es el cuerpo de Cristo y todo el cuerpo trabajando juntos a través de la cabeza. ¿Tú crees que las manos, vamos a poner en el cuerpo, en lo que es físico, ¿no? Las manos pueden moverse independientemente? ¿Tú crees que la mano se mueve sin que la cabeza, ¿verdad?, le ordene a la mano que se mueva? Es la cabeza la que ordena todo el cuerpo. Esto es igual en Cristo. Y Pablo lo muestra así gráficamente, ¿verdad? Uno es ojo, otro es oreja, otro... pero todos dirigidos por él. Entonces,
Lo único que podemos hacer es estorbar a veces, ¿verdad? Hay movimientos en los que ese es lo que está como el Parkinson, ¿no? Las personas que tienen Parkinson, que efectivamente son movimientos que totalmente no tienen nada que ver, no son útiles para el cuerpo, pero que lo dan. ¿Por qué? Porque no estamos en línea con él o estamos, yo qué sé, intentando querer ser algo que realmente no podemos ser, porque todo lo que hacemos, todo lo que somos, si no viene de Él, no sirve para nada. Ese es el fundamento de la iglesia, ese es el fundamento del cristiano. ¿Mm? Siervo inútil soy, lo que tengo que hacer, eso hago. Y sí, hay algunos, ¿verdad? Como a Pablo, que tienen la capacidad y les daba, y dice, wow, y a algunos no solo eso, sino que les da la capacidad de sufrimiento, porque no todo el mundo tiene esa capacidad, ¿verdad? Para poder sufrir o poder llevar las cargas como algunas personas llevan, ¿no? Entonces, Dios nos conoce, Dios te conoce y sabe todo. Y sabe qué va a pasar dentro de un rato, va a pasar esta noche, va a pasar mañana, va a pasar dentro de un mes, va a pasar dentro de un año. Lo sabe. Bueno, no sé si tú eres de los que creen que Dios no es omnisciente. He leído por ahí que hay por ahí una serie de cristianos que están diciendo, no, la omnisciencia de Dios no, que va, Dios se encuentra con las cosas directamente. ¿Quién se ha inventado eso de la omnisciencia de Dios? Bueno, y lo tiene y hasta lo aplican bíblicamente. Yo creo que Dios es omnisciente y su palabra así muestra que es omnisciente. Entonces, como Él sabe, Él ordena y Él controla. ¿Te imaginas que tú pudieras saber lo que va a hacer tu hijo y que pudieras acompañar en ese proceso, ¿verdad? Que supieras que, wow, este tiempo va a ser de sufrimiento, pero al cabo de salir de esta prueba, qué bien, va a salir aprobado y va a salir renovado y sería distinto, ¿verdad? No estarías sufriendo con, ay, ¿qué pasa? ¿Qué va a salir? ¿Cómo va a pasar? Ay, Señor, ayúdame que... Ya lo sabemos que va a salir bien, ¿va? Si sabemos que va a salir mal, pues empezamos a sufrir ya. No, no puede salir nada mal con Dios. Eso es lo que tienes que saber. Eh, la vida en Cristo es victoria. Y eso es lo que día tras día tienes que recordarte y recordar a tu corazón que no sé qué, dónde quiere ir, porque es el que quiere hacernos sufrir y el que quiere hacernos ver las limitaciones. Dios es sobrenatural. ¿Qué te puede pasar? Que te vayas con él es lo más grave que puede pasar, ¿verdad? Bueno, a lo mejor mi mujer, por ejemplo, ella dice que prefiere morirse a tener enfermedad, ¿no? Dice que para ella sería chungo y eso que ha pasado por 4 operaciones, ¿no? Dos, no, 3 operaciones, perdón, pobrecita. 3 operaciones de cáncer y las pasó valiente y ahí con la ayuda del Señor, ¿verdad? Pero ella no quiere y pasó 2 veces quimio y ella dice que no le gusta el sufrimiento, no le gusta la enfermedad, no le gusta, que prefiere morirse, ¿verdad? O sea que quizás el morirse no es lo peor, el peor es tener enfermedad y seguir vivo. Bueno, Dios tiene cada cosa y cada propósito. Entrando un poco en donde estamos en el viaje, ¿verdad? Y un poco el argumento y donde quiero centrar hoy la lección. Bueno, primero voy a retomar un pequeño datito, ¿verdad? Que ya lo hemos tomado en las clases que dimos de los carismáticos con los profetas, porque aquí aparecen varios profetas, bueno, unos cuantos, las hijas de Felipe que eran profetas, pero aquí no dice que hubieran, simplemente les da ese carácter, no sabemos qué profetizaban, qué hacían, si eran, yo qué sé, no lo sabemos, no pone nada. Ahí está, bueno, eran en aquella época estaba claro que se estaba construyendo, ¿verdad? Todo el canon bíblico se estaba construyendo la iglesia, estamos en los primeros momentos de la iglesia y había profetas. Y aquí había también un profeta que viene, un tal, dice, ¿cómo se llamaba? Que no me acuerdo, el cinturón. Se llamaba Agabo, Agabo. Este Agabo hizo algo, ¿verdad? Muy,
muy de profeta, ¿no? Coge el cinturón, se ata las manos y dice, ¿no? Esto es utilizado hoy en día para que personas gráficamente puedan hacer esto. Se consideran profetas y en un momento dado su mente les lleva a coger algo, a hacer algo, a decir algo que sobre algo que va a pasar. ¿Mm? Esto pasó en este momento y no está diciendo que esto no fuera real. En realidad estaba profetizando y le estaba diciendo, ¿verdad?, a Pablo. Yo no sé si para que Pablo no llegara a Jerusalén y le estaba diciendo, mira, van a tener que dar, o realmente, bueno, vamos a considerar, como es palabra de Dios y Lucas lo están plantando como un profeta, es palabra de Dios, ¿verdad? Y era un profeta y estaba diciéndole, Pablo, esto es lo que te espera, ¿no? Quizás para que los demás vieran el valor de Pablo, no creo que eso fuese el propósito. Para que los demás no lo impidieran, tampoco, para que al final no lo impidieran. Pero gráficamente esto estaba pasando. Quizás para ver cómo Dios iba colocando las cosas y esto es real. Ahora, que esto esté aquí significa que hoy en día puede pasar esto. Mira, si haces esto, por favor que sea con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el canon está totalmente cerrado. Aquí no tenían el Nuevo Testamento. Aquí estaba todavía abierto el Nuevo Testamento. Cuando Juan escribe el último libro, el de Apocalipsis, el que vamos a empezar mañana en el curso de Zoom, ¿verdad? Ya Pablo estaba muerto, Pedro estaba muerto, el único que quedaba vivo era Juan. Y Juan estaba preso. Y había una incertidumbre dentro de la iglesia grandísima, porque no había ya era como una especie, nuevo, era algo nuevo, ¿verdad? Ahora ya no tenemos apóstoles, han matado a todos los apóstoles, porque eso fue lo que los romanos hicieron. Uy, esta secta pagana. Si nos cargamos a sus líderes, se acaba esa secta. Y sí, se cargaron a los líderes terrenales, pero no pudieron cargarse a su líder celestial, que es Jesucristo, quien a través de la visión de Pablo, de Juan, les llega la carta a las iglesias, porque esa visión era para que esas cartas, ¿verdad?, fuera de iglesia en iglesia y trajeran una renovación, ¿verdad? ¡Ay, estamos mal, nos están persiguiendo y tal! ¡Ey! El Señor viene pronto. ¿Podéis imaginaros la carga de adrenalina que les... Tú estás acostumbrado a tener la Biblia y la tienes en un cajón en la estantería o en el móvil, la puedes coger cuando quieras. Pero ¿qué palabra tenían ellos? Y de repente, ya no tenemos, el último apóstol está ahí en una isla preso, estamos solitos. Y de repente llega una carta. Jesucristo mismo se presenta a Juan y es todo lo que os ha dicho. ¡Wow! Yo me imagino esas iglesias, ¿verdad? ¿Y qué pone? ¿Qué mensaje? Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Qué más me da? ¡Ey! ¿Qué harías? ¿Qué harías si supieras que Cristo viene mañana? ¿Estarías preocupado por las deudas que tienes que pagar? ¿Estarías preocupado por la educación de tus hijos? ¿Estarías preocupado por la enfermedad que tienes o la dificultad? ¿Qué harías si realmente creyeras que Cristo viene mañana? Ahora, la actitud que quiere poner ese libro es que tú creas que en cualquier momento, como ladrón, viene en la noche. Cristo puede llegar. En realidad, sí, pero es que eso se lo dijo, fíjate, desde que escribió la carta a Juan y todavía no ha venido. Hay una parábola de Jesús que Dios habla de eso. Dice, a ver si vas a ser de eso de que como tarda, empieza a golpear a los sirvientes. Y cuando viene el Señor les pilla haciendo lo que no tiene que hacer. En realidad no vas a golpear a nadie, pero te va a pillar enfocado, enredado, aquí, ay, mira, hoy lo que tengo que hacer, hoy que el trabajo, hoy mi jefe, hoy...
Sí, es todo muy importante, sí, sí, lo sé, y cuesta y duele, pero ¿y si te pones a decir, hey, Cristo viene? Entonces, ¿es la adrenalina o el impulso o la sensación o la fe o lo que Dios quiera ponerte en ese sentimiento cuando tú crees que Cristo puede llegar en cualquier momento, que te da la actitud, que te pone en la posición de alerta, de entusiasmo, de ¿qué más me da lo que pueda pasar si Cristo viene a por mí? Entonces, bueno, no seas como esos que dicen, ah, ¿cuánto tarda? Bueno, todavía tiene que pasar. No sabemos, no lo sabemos. Acompáñanos en el estudio de Apocalipsis para darte cuenta de que no está muy clarito si te vas antes de la tribulación, a mitad de la tribulación, después de la tribulación, si te vas a ir o no te vas a ir, si vas a ser juzgado. Te toca revisar bien ese libro, no le tengas en olvido. No es un libro difícil. Es un libro difícil si no sabes cogerlo hermenéuticamente, lo que significa, lo que es y cómo es y lo que está diciendo. Y si te vas por ahí a los cerros de Úbeda y empiezas a ver por ahí, ten cuidado con los comentarios de algunos porque te pueden llevar a revelaciones que no son las que trae ese libro. Entonces, te animo, apúntate si quieres. Mañana empezamos, ¿verdad? En la primera partecita son 40 lecciones y vamos a hacerlo jueves, domingo, jueves, domingo, jueves, domingo. Y queremos que cada vez y que la sensación que nos den es que, ay, estoy cerca de Cristo y estoy esperando a Cristo. La revelación de Cristo. Pablo le daba lo mismo, lo que le pasara en Jerusalén. Él llevaba su ofrendita que había recogido por todas las iglesias de los gentiles para darla en Jerusalén. Él sabía que esa ofrenda era importante porque iba a reconciliar. Había muchos, mañana lo vamos a ver, había muchos problemas en la iglesia. No estaba resuelto el problema de que los judíos que habían creído en Cristo aceptaran todavía que la iglesia se juntara con los gentiles. Todavía había ahí un montón y todavía continúa. Y Pablo lo sabía. Y en el amor a esos creyentes, ¿verdad? En el amor a esos hermanos que estaban arriesgando sus vidas, estaban dando todo por Jesucristo, él dice, yo no me voy a cobardar. Yo voy a seguir en la misión en que me ha encomendado Jesús y si muero, que muera. En este caso él sabía que no iba a morir, él sabía que iba a ser preso. Y luego sabe claramente que va a ir a Roma y todo eso se lo dice Jesucristo. Ahora, ¿cómo yo puedo saber? ¿O cómo tú puedes saber? ¿Cómo puedes estar seguro de lo que Dios tiene para tu vida? ¿Verdad? Porque Pablo estaba seguro. Él estaba, ya lo vamos a ver, en el barco, todo, vamos a morir todos. No vamos a morir ninguno. Pablo, ¿cómo lo sabes? Porque me lo ha dicho Jesús. Ay, ¿por qué no nos lo dice a nosotros todo lo que nos tiene que pasar? En parte nos lo está diciendo, constantemente. Lo que pasa es que no lo creemos, porque estamos más atentos a nuestras dificultades. Estamos más atentos a nuestras cosas que a sus cosas. Creemos que sus cosas son las cosas que nosotros hacemos y que hacemos bien, hacemos mal y que esas son las cosas de Dios. No, no. Tú sabes cuáles son. Cuando Él dice, deja tu carga y ponte en mi yugo. ¿Qué está diciendo? Bueno, no lo dice de esa forma. Dice, ven a mi yugo, que es ligero. Él no está diciendo, trae tu yugo y ponlo encima de mí. No, está diciendo, mira, pasa de tu yugo y ven al mío. Porque el mío es ligero y ligera la carga. El yugo de las mulas, de los bueyes, está construido para que uno sea el que tira
y el otro es el que aprende a tirar. No es que los dos bueyes tiran, no, uno es el que lleva la carga y el otro está aprendiendo a cómo llevar la carga para cuando ya aprende, ¡pum!, ponerse a tirar la carga y colocarle otro buey que aprenda a tirar la carga. Nuestra posición es de, Él es el que tira. Cristo lleva la carga. Tú no tienes que morir por tus pecados. Ya ha muerto Él. ¿Qué más problema puedes tener? Sí, si te quieres poner todos los problemas de este mundo, el económico, el cultural, el de salud, todos los problemas, sí, pero ¿son suyos o son tuyos? Porque si son tuyos vas a tener que tirar tú de la carga. Pero si son suyos, Él tira. No te corresponde a ti. No te corresponde a ti. Muchas veces estamos tirando de nuestras cargas porque no vamos a su yugo. Nos quedamos en nuestro yugo. Sí creemos en Cristo, sí hemos aceptado a Jesús, sí, pero seguimos con nuestras cargas. Hay una clave y es, digamos, lo que un poco el inicio, digamos, de toda esta estudio de hoy nos ha hablado, ¿no? La convicción. La convicción. Tú cuando estás convencido de algo, cuando tú estás seguro, segura de algo, cuando tienes la certeza de algo, no tienes ningún problema. Ya te pueden decir lo que te digan. No, entonces, la convicción. Ahora, ¿cómo puedo tener yo convicción? Porque vemos aquí que hemos puesto a Josué y Caleb. Ellos estaban, ¿verdad? De los 12 que fueron, solo ellos dos vieron, wow. Los demás vieron gigantes. ¡Ay, hay unos gigantes! ¡Ay, ahí no vamos, nos van a matar todos! Pero Josué y Caleb fueron los únicos que vieron, wow, qué frutas, qué miel, qué fruto. Es la tierra que Dios nos dio. ¿Cómo tenían ellos esa convicción? ¿Por qué se diferencian ellos dos de los otros 10? David, ¿dónde salió la convicción de que un enano como él, un jovencito como él, iba a destruir a un soldado enorme, un gigante, preparado para el ejército, entrenado, con coraza, y él nada, con una ondita? ¿De dónde sale la convicción de David para enfrentarse? Porque claramente fue Dios quien lo tiró, ¿verdad? No fue la habilidad de David. Esa piedra la dirigió y la propulsó la velocidad y le llegó al sitio clave. Un pelín más para acá y no le hubiera hecho nada. Un pelín más para arriba y en el sitio justo. ¡Qué puntería tenía David! No, señores. Ahora, ¿qué convicción tenía? Porque él, antes de tirar la piedra, algo le impulsó a hacer para que la piedra, ¿verdad?, llegara al sitio. ¿Qué estaba impulsando a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Verdad? Sabéis la historia. A tres los meten en el horno y a Daniel en los leones. ¿Qué les impulsaba a ponerse en contra del gobierno para estar en todas esas cosas? ¿Qué impulsaba a Pablo? Es interesante, porque no eran personas especiales, aunque parecen, ¿verdad? Es probable que el enemigo te esté diciendo, claro, ellos, pero tú no. ¿Por qué yo no? ¿Qué diferencia hay yo y ellos? Tú y ellos. Si lo que movía,
si lo que realmente les hacía tener esa convicción era Dios, era el poder de Dios. Ahora, yo me imagino, ¿verdad? Pablo no salió de la noche a la mañana. Estamos viendo que él, desde que se encuentra con Jesús en el camino a Damasco, tiene un proceso. No es una cosa de a la noche a la mañana ya se convierte en Pablo. No, él tiene que tener un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Esa comunión con Dios. Tú y yo. Esa convicción viene a través de la palabra. No es algo que tú puedas generar. No es algo que podamos nosotros con nuestras fuerzas hacer. Eso es el verdadero milagro, digamos, de la espiritualidad, ¿no? Que lo hace Dios cuando nosotros tenemos la convicción de lo que lo hace Él. Si lo tienes que hacer tú, no lo vas a poder hacer. Pero si estás totalmente convencido de que lo va a hacer Dios, ya no tiene ninguna oposición. Ya estás dispuesto y esperando a que Dios se glorifique. Estás convencido, ¿verdad? Ahora, ¿cómo viene esa convicción? Porque yo deseo tenerla. No es algo que nosotros podamos hacer, repito. Viene de su palabra. Mira, la Biblia no es un libro como otro cualquiera. No son libros como otro cualquiera. Cuando estamos leyendo la Biblia, no estamos como cuando leemos el Quijote o leemos libros. No. Es un libro especial, ¿verdad? Que cuando nosotros nos acercamos a él, se convierte la letra y la lectura en la palabra de Dios. Y dice que está viva y que ella no vuelve vacía, es decir, tiene una capacidad, es como una espada que penetra, separa el alma del espíritu. ¿Y por qué separa el alma del espíritu? Porque a veces está tan fusionada que tú no te das cuenta y estás caminando en el alma y te crees que estás caminando en el espíritu. No, amigo. Él te separa y te dice, mira, esto es el alma y esto es el espíritu. Y aquí es donde quiero tenerte. Ah, en el alma no. Quiero tenerte en espíritu. Yo no quiero que camines, que estés ahí satisfaciendo los deseos de la carne. Ahora tu corazón le da por tener miedo y ahora temer, a echar polvo. Ahora le da por... No, quiero que tú confíes. Entonces la palabra en sí, que tiene vida, la espada, entra y separa y dice, ¡ey! Shh", como separa los filetes, ¿verdad? El hueso. Esto es el alma. No le hagas caso. De verdad, con eso no vas a ir a ningún sitio. Este es el espíritu. Aquí te voy a hablar yo. Ahí es donde quiero que estés centrado. Convicción. Pero no hace falta que digas palabrotas. Tampoco hay que darle patadas a la educación y al lenguaje. ¿Ok? Convicción. Ok. Convicción. Ahí la tienes. ¿De dónde sale tu convicción? ¿De dónde sale? ¿De un razonamiento lógico? Cuidado. Porque ese es un problema gordo. El razonamiento nos lleva a un cuestionamiento de la palabra. ¿Tú quién eres para cuestionar la palabra? Ah, sí, hay que tener cuidado en la interpretación, porque tú puedes interpretar la palabra como te dé la gana, pero eso no quiere decir que eso signifique la palabra. Entonces, primero tienes que tener mucho respeto a la hora de interpretar la palabra. Por eso se requiere que tu interpretación tenga herramientas y tenga los suficientes cerrojos como para que no te permita irte a un sitio donde no tienes que ir.
a un pensamiento, a un razonamiento que no tienes que ir. Por eso son las herramientas de la hermenéutica. El decir que la propia palabra es la que se interpreta, que hay que ver el contexto histórico, que no puedes sacar un versículo del contexto, todo eso que poco a poco vamos aprendiendo, ¿verdad? Y que ya has escuchado y que necesitas, si realmente quieres tener un concepto de decir, wow, quiero equivocarme lo menos posible a la hora de interpretar cuando lea. Porque de nada sirve leer y no entender. Si no entiendes, dice la palabra, es como vienen los pajaritos, Satanás se lo lleva, no te sirve de nada. Tú tienes que entender la palabra. Entonces, ¿de dónde sale tu convicción? De lo que dice el pastor de la iglesia está bien. A los pastores hay que seguir, hay que respetar, hay que honrar. Claro que sí, está correcto, está bien. Pero tu convicción tiene que venir de la palabra, porque es Dios, es Dios. Entonces, bien, tu pastor te dice esto, fantástico. Oye, ¿dónde está eso? Quiero estudiarlo, quiero verlo, quiero analizarlo, quiero comerlo, quiero aprenderlo. Ay, pastor, oye, hay un error aquí, ¿puedes? ¿Cómo que no? Yo a mi pastor le hablo y le digo, oye, ¿tú crees que esto? Y él, en su humildad, gracias a Dios que es un pastor muy humilde, va y dice, espérate que voy a consultar, y él consulta a su pastor. Y luego me viene. Porque ser pastor no significa que seamos perfectos. Ser pastor no significa que tenga la razón. Yo me puedo equivocar. Y entender que puedo equivocarme y analizar si estoy equivocado es de sabios. Lo que no está bien es, soy el pastor y tienes que obedecerme. No. Entonces el pastor tiene que ser humilde, porque no es Jesucristo el que ha creado la palabra. Es un copastor, un subpastor. ¿Amén? Entonces, ¿de dónde sale tu convicción? Ahora, la convicción se va creando, porque no puedes decir, ay, yo quiero tener ya una convicción completa y mañana mismo me voy a leer la Biblia completa. Y sería bueno, ¿verdad? Que te plantearas leerte la Biblia entera. Sí, claro que sí. Ahora, no te aconsejo que tomes a leer la Biblia entera por leerla. No. Yo, como hago ahora, es busco un tema. Por ejemplo, el tema de la oración me fue muy beneficioso. Dije, wow, yo quiero ver qué el Nuevo Testamento, qué el Nuevo Pacto, qué el Pacto Nuevo, como lo quieras llamar, bueno, dice de la oración. Bueno, humildemente yo cogí mi Biblia, empecé en Mateo y un cuadernito al lado y todo lo que tenía que ver con oración. Mandamiento de oración, cuando alguien decía oro por vosotros, todo lo que tenía que ver con oración. Y algunos se me habrán pasado, seguro, pero yo lo apuntaba sin parar. No me paraba a decir qué significa, qué no significa, simplemente y me leía todo hasta Génesis. Tardé un tiempo, ¿verdad? Unas semanas. No mucho, porque no es muy largo el Nuevo Testamento, pero es más largo el Antiguo. ¿Ok? Bien, una vez que hice eso, empecé a ver versículo en su contexto, qué quería decir cada versículo, y iba separando, ¿verdad? Ah, pues estos son enseñanzas, estos son mandamientos, estos son promesas, estos son lo que hacían, cómo oraban, ¿verdad? Cuando Jesús dice, Jesús subió al monte a orar. Ah, Jesús subió al monte a orar. O sea, lo separé en 4 posiciones, mirando el contexto de lo que decía. Y una vez terminado todo eso, wow, ¿sabéis? Sabía mucho más de la oración que cuando empecé. Yo tenía muchas lagunas y me habían dicho muchas cosas y yo pensaba muchas cosas, pero cuando terminé tenía mucho más concepto. Tenía un concepto claro de todo porque la palabra es
no se contradice. Y es bonito verlo. Cuando yo me pongo a mirar, no he terminado, voy todavía por la mitad del Nuevo Testamento porque no he tenido tiempo, pero en cuanto a la salvación, estoy haciendo lo mismo. Cuando habla de la salvación, cómo habla de la salvación, o sea, cuando habla de la salvación, cómo salvar, cómo tal, y estoy wow, yo digo, ojalá encuentre un versículo que me diga la salvación se pierde. O algo que me muestre que la salvación, una vez es salvo, se pierde. Estoy buscándolo, no lo he encontrado todavía. Entonces, ¿es importante? Es muy importante. Y en ese contexto tú estás relacionándote con Dios. Y Dios está relacionando contigo. Y te está convenciendo. Convenciendo. ¿Para qué? Para que tengas convicción. Convicción. Amén. Eso es... ¿Qué podemos temer? Sí, todos los días el enemigo quiere ponernos la zancadilla. Todos los días nos trae cosas que podríamos estar afligidos, llorando, de rodillas todo el día, ¿verdad? Cuando tú estás convencido de que todo depende de Dios, ya no lo haces por temor, por miedo, por angustia, por... No, hay algo que cambia. Hay algo que cambia en ti. Ay, si voy a Jerusalén me cogen. No, él estaba convencido. Bueno, ¿y qué? Es lo que Dios quiere. ¿Y qué? Mi hijo está desviadillo. Bueno, ya lo sé. Si es que tiene que estar más desviadillo todavía para que Dios pueda trabajar bien con él. ¿Depende de mí o depende de Dios? ¡Wow! Yo oro por él, Señor. Todos los días oro por mis hijos. Señor, guárdalos porque yo no puedo. Soy consciente, porque si yo pudiera, ahora mismo los tenía aquí sentados enfrente de mí. Pero yo no puedo. Ellos están haciendo su vida. Ya han salido, ya. Aún la que tengo todavía aquí, tremendo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Oro y confío. Ya los he soltado, ya están. Claro. Amén. Bueno, 6:26. Buenas tardes, Cheri. Bendiciones. 6:26. Ahora es el turno de preguntas, es el turno de testimonios.